Nuestro invitado de hoy es escritor, docente y editor, profesor en letras, especialista en investigación educativa y pedagogía de la lectura, director académico del Instituto de Educación Superior de la Fundación Mempo Giardinelli, donde a su vez dicta postítulos y diplomaturas sobre pedagogía de la lectura con orientación en literatura argentina y latinoamericana. Fue profesor de literatura argentina en la Facultad de Humanidades de la UNE. Actualmente es director de colecciones de la editorial Contexto y vicepresidente de la Fundación de las Culturas y el Libro. Desde el miércoles 22 de septiembre volvió a la presidencia del Instituto de Cultura del Chaco. Nos visita hoy el profesor Francisco Tete Romero. Adelante. Tete, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Eduardo? Gracias por estar acá. Un placer. Bueno, Tete tiene un currículum muy extendido, pero hoy vamos a hablar un poco de todo, pero básicamente vamos a hablar de literatura, vamos a hablar un poco de libros. Pero además de lo que ya mencionamos, fue presidente del Instituto de Cultura y Ministerio de Educación, cargos desempeñados entre 2007 y 2013, entre otros, que tienen que ver con la educación, y ahora nuevamente asumió, estamos grabando a escasas horas de haber asumido nuevamente el Instituto de Cultura de la provincia del Chaco. También se desempeñaba como asesor del gobierno. Y en toda esta trayectoria, Tete, la docencia, la pedagogía, la escritura, la historia, la cultura, podrían definirse como hitos, ¿no?, dentro de tu trayectoria. ¿Hay más o hay menos acá en esta cuenta que hice yo rápidamente? Sobre todo podría definirme como escritor, docente, editor, y cuando pongo editor, gestor cultural. Me apasionan las políticas públicas en cultura y en educación, pero ahora puse como condición seguir teniendo 12 horas cátedras que tienen que ver con los postítulos que dicto en literatura del Gran Chaco americano. Claro. No podría dejar de dar clase y no puedo dejar de escribir. Ahora presento una novela el 9 de octubre. Esas son condiciones para asumir el nuevo desafío, de nuevo en el gobierno del Chaco, ¿no? Exactamente, porque primero, cuando uno se pregunta, ¿dónde estás más cómodo en la vida? ¿Dónde te sentís más pleno? Pues sabes que yo soy cuarta generación de docentes en mi familia, nieto de una abuela maestra normal, bisnieto de un profesor de matemáticas que fue ingeniero y que vino de Turín, hijo de una profesora en letras, 34 años docente en la Escuela Normal de Lengua y Literatura, y ahora yo soy la cuarta generación. Con mis hijos se ha roto la tradición. Está bien. Y me queda mi nieto que a lo mejor pueda seguir. Vos sos narrador, ensayista, publicaste muchas cosas. Podríamos mencionar las novelas El regreso del Eternauta, El eclipse de mujer, La próxima lluvia, Oler la tempestad. Tu obra La cornisa figura en la primera antología de dramaturgia chaqueña. Culturicidio, Historia de la educación argentina, con ediciones en Venezuela y Cuba. Integrás el libro del Bicentenario de la Argentina, con apuntes para una ética y una poética de la descolonización política y cultural argentina. Integrás el libro, Cuentos de Tierra Adentro, Cuentos del Nordeste, una antología de 11 narradores de Corrientes, Formosa, Misiones, Chaco. Y lo que tenemos acá, y vamos a hablar un poquito, una antología con fines de la patria. Pero me decías, vos te definís como escritor, tenés muchas actividades, pero en paralelo está la escritura todo el tiempo. Siempre. Yo te diría que es Piglia habla de respiración artificial. ¿Cuál es la respiración? Que si me falta eso, me falta algo importante, la escritura. Desde que yo me pienso,
me gustaba escucharla a mi abuela contando historias, mi abuela correntina. Y yo después trataba de renarrar escribiendo y me sentía feliz. Ahora, escribo dos cosas, la narración y el ensayo. Claro. Cuando escribo ficción me siento libre, es un ejercicio de la imaginación. Las dos últimas novelas, una de ciencia ficción, ambiental Argentina del 2025, Leer la tempestad, Fantasma del Paraná, literatura fantástica. Mi cuerpo está tranquilo. Cuando escribo ensayo estoy tenso, Claro. tengo que investigar, son dos cosas distintas. Entonces me siento más escritor narrador que ensayista, que ocasionalmente escribo algunos ensayos cuando siento la necesidad de hacer. Ninguna de las dos tareas son menores, ¿no? Y sobre todo cuando está el ensayista, porque ahí hay también una mirada, ¿no? Porque la carrera en letras, yo tuve la dicha de tener profesores como Oscar Taca, un académico formidable, Alfredo Beirabé, que se cumplen 30 años de su fallecimiento, Hilda Torres Varela, Enriqueta Varela, Orlando Llenó, María Luisa Acuña en latín, Clarita Guillén en griego. Bueno, ¿qué nos plantea? No solamente tenés que ser docente, tenés que tener una mirada sobre la literatura. Y para entender la literatura, me acuerdo que decía Alfredo Beirabé, tenés que conocer la historia del lugar, tenés que conocer la filosofía. Tuve la suerte en la reapertura democrática de tener una época de oro de la Facultad de Humanidades de la carrera en letras. Le debo todo a una universidad pública, claro, que es de la UNE, y nos enseñaron esa mirada, Eduardo. Y acá un poco el disparador de esta entrevista tiene que ver con una antología, con Fines de la Patria, ¿no? Una antología de cuentos y poemas del nordeste argentino, editada por Editorial de la Gente, que se gestiona desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Centro Cultural de Cooperación. ¿Qué es esa antología? En principio, yo tengo la percepción, con muchos escritores y escritoras de Corrientes, Formosa, Misiones y Chaco, de que estamos en la época de oro de la literatura del Nordeste. A ver. Vos tenés José Gabriel Ceballos, tenés Rodrigo Galarza, tenés Estefanía Ceballos, todavía lo tenemos al gran Gonzalo Bedoya, tenés un Franco Rivero, tenés una Embelín Boclé, te estoy hablando gente de Alvear, de Empedrado, la tradición de González Bedoya, tenés Mariana Rinesi, Tatica, Catí. Y exacto, y tenés un patriarca, Belmiro Ayala Gauna. Yo siempre digo, el policial en el Nordeste arrancó con los cuentos de Don Fruto Gómez. Tenés un Gerardo Pizarello. Bueno, pero te hablé de los nuevos. Hoy tenés un Orlando Van Bredan en Formosa. Todos con premios, ¿eh? Humberto Haus, Sandro Centurión, Osvaldo Masala en Misiones, Mempo Giardinelli, Molfino, Mariano Quirós, Claudia Massín, Elizabeth Vergallo. Nunca hubo tanta gente junto escribiendo y todo muy diversa. Ahora, ¿por qué Confín? Bueno, es una provocación. Primero, es una invitación de una editorial que yo quiero mucho, pero que está en Buenos Aires, que se dedica, Editorial Desde la Gente, a antologías. Y todas las antologías tienen 128 páginas sin excepción. Ah, mira. Yo le mandé a propósito, confesión, un texto para 2 tomos. Claro. Y me dijeron, te dijimos 128. Digo, bueno, lo siento, en este momento en el Nordeste tenemos tal riqueza, tiene que ser de cuentos y de poesías. Estos son los mejores, estos son los que tenemos que dar de leer. Salió así 2 tomos, por primera vez una región tiene 2 tomos, pero no fue una ocurrencia. Y te cuento que quedó gente que me hubiera gustado incluir. Claro. Como en toda antología, vos decís, ¿y por qué no incluí a esta escritora que lo vas reconociendo? Pero Confines, ¿por qué? Confines, según el diccionario del castellano de María Moliner, remite al último punto donde alcanza la mirada. Porque si bien
es para mí el mejor momento del Nordeste. Cuando vos decís en Buenos Aires o en otras partes del país, Formosa es como Chaco, claro. Corrientes es como... La confusión que tienen y la falta de amor a esta región por no conocerlas. Por eso puse Confines de la Patria, porque además yo sé que la historia de la Argentina, las guerras de la independencia, se la hizo en el interior del país, en el norte, pero también lo mejor de la literatura, hoy Eduardo, está fuera de Buenos Aires. Tal cual. Bueno, pero ahí hay una cuestión de una mirada editorial y también de una mirada política, ¿no? Es decir, dar vuelta a la mirada y poder discutir un canon también, ¿no? Poder discutir el canon y poder discutir un canon también nosotros. Qué bueno lo que dijiste, porque fíjate que cuando nos llaman a concursos se dice literatura nacional y literatura provincial y regional. Yo medio que me niego, porque sé que los escritores de Corrientes están haciendo literatura nacional. Claro. Los mejores escritores de Formosa, de Chaco y Misiones también. Ahora, se confunde una gran tradición, la del Río de la Plata, con literatura nacional. De modo que una literatura municipal ambientada en Buenos Aires es lo nacional. Ahora, si vos lo ves a una novela Colgado de los tobillos, que es la historia del Gauchito Gil, de Orlando Bambrea, dicen literatura regional. Explíquenme por qué una es nacional y otra es regional. Ahí está el canon. El canon es centralista, porteño y muy patriarcal. Bueno, y ahí hay una decisión, hay una mirada plural, diversa en esta colección. Y como decías, ¿no? Siempre que estás discutiendo contornos, hay gente que entra y hay gente que queda afuera, ¿no? ¿Cómo fue tu trabajo acá para esta selección? Yo tengo referentes en cada provincia. En Corrientes es José Gabriel Ceballos, pero hubo una previa. En el 2019 nos invitaron de una cátedra de literatura argentina a Misiones. Buena parte de los que estuvimos confraternizando 3 días discutimos la necesidad de disputarle el concepto de literatura nacional a esta gente. José Gabriel fue mi faro para Corrientes, me orientó, miraba por acá, yo conocía a muchos, pero fue mi interlocutor. Orlando Bambrean en Formosa, Masal en Misiones, y entre Claudia Massín y Mariano Quirós, los más jóvenes, en Chaco. ¿Por qué? Porque quería ser respetuoso de los que más conocen en cada lugar. Claro. Bueno, pero ahí hay una idea, digamos, de cambiar esta especie de subordinación y ¿cómo te parece esa tarea? Digamos, ¿es fácil? ¿Es más sencillo ahora? ¿Sigue siendo difícil? Porque también los centros más grandes de impresión y distribución de material están en Buenos Aires, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Yo creo que la editorial Moglia en Corrientes y la editorial Contexto en Resistencia, porque en Misiones y Formosa casi no tenés, están haciendo una tarea muy grande. Moglia publica autores correntinos y otra cosa, empezamos a trabajar las colecciones. Tienen catálogos, por ejemplo, colección Mulita, colección La Tierra Sin Mal, las colecciones de Moglia de literatura, José Gabriel es asesor, Evelyn Boclet tiene una editorial independiente, y en la docencia está muy disputado. Por ejemplo, todavía en nuestras cátedras de literatura argentina de todo el país no se enseñan los propios y se enseña literatura nacional. En los suplementos literarios te enterás de las novedades de otros lugares, pero de a poco empieza a haber un periodismo cultural, no es casualidad que estemos acá, que a partir de las ferias del libro, yo creo que cuando uno dice, hace 40 años no existían ferias del libro, y en las ferias del libro de Corrientes, yo participé de la CADECATI hace poco, hay una prioridad de nuestros autores. Entonces me parece que empezar a editar libros en nuestras propias provincias, empezar a hacer ferias del libro donde vengan invitados, pero estén también los nuestros, va como educando literariamente y generando un público que antes no había. Y particularmente en la Feria de Cacatí, priorizando también la novedad editorial, ¿no? Más allá de la cuestión comercial, ¿no? Entonces también ahí hay un proceso educativo de los
públicos, ¿no? Y sentimos mucho también que la pandemia nos sacó las ferias del libro, ¿no? Sí. Nosotros vamos a hacer ahora una feria del libro en Resistencia que tiene el lema Volver a leer en comunidad. Cuando hablaba con Carlos Lescano, yo le decía, yo extraño esa imagen de todo el pueblo de Cacatí asistiendo a un evento cultural que, como bien decís, más allá de lo comercial, porque está organizado por una biblioteca popular, piensa una tarea educativa y literaria. Claro, claro. Vos que tenés, bueno, ahora hiciste como un mapa, ¿no? Un nuevo mapa literario con estas obras. Y acá hay como un sentido común, y yo te pido que a ver si esto sigue siendo así. Hay como una división del trabajo, ¿no? Entre Corrientes y Chaco, en el que se dice o se decía que los poetas están acá en Corrientes y los narradores están en Resistencia, ¿no? Después de este trabajo y de explorar, ¿esto sigue siendo así? ¿Es más una cuestión? ¿Qué es? Yo creo que hay una tradición de Corrientes muy poderosa de música y poesía. Cuando Pocho Roch, que a mí me desburró, me dijo, chamamé, significa en guaraní estar en la lluvia con el alma mía, o cuando decía Zapucay significa le arde o le quema el sonido en los ojos, yo le decía, eso es una metáfora poderosísima. Me dice, ojo, el chamamé, música sacra, un rezo que se reza danzando en ronda. La poesía, los guaraníes eran poéticos, la lengua del guaraní es poética. Entonces, para explicar la presencia importante en toda nuestra región de la poesía y por qué Corrientes es vanguardia, hay que ir a los orígenes. Claro. O si no, no se entiende eso. Y además la persistencia de una tradición muy diversa, porque si hablamos de los distintos chamamé, también me enseñó Pocho esto, no es Curuzucuatiá lo mismo que Corrientes Capital, Mercedes no es lo mismo que Cacatí. Esas tradiciones también son maneras de entender lo coral que hay. Corrientes nos ha educado a nosotros en lo musical, que ejerce una paternidad que yo respeto mucho, y en las grandes tradiciones poéticas. Hoy aparecen voces poéticas nuevas en Resistencia, particularmente en Resistencia, y lo bueno es una generación de amistades que no siempre se dio en literatura. Claudia Massín le invita a Estefanía y a Mariana, se invitan entre ellas, porque van armando cofradías literarias. Admiramos a Rodrigo, queremos que esté más cerca, está viviendo fuera. Franco Rivero es extraordinario. Se da también esto de no enemistades literarias. Me parece que las generaciones más jóvenes van armando, porque la poesía hoy es ritual y comunitaria, algo distinto. Pero también entendemos, me parece, que es más colectivo todo, ¿no? Creo que sí. Porque la individualidad, si no estás en el canon, digamos, tampoco sirve de mucho. Y por ahí también estas cofradías permiten la crítica constructiva, la crítica del par, el ojo crítico. Y eso me parece que ayuda a que suba el nivel de la literatura, ¿no? Eso que decís es maravilloso, porque cada uno de nosotros tenemos en el NEA a quienes le damos nuestros textos borradores para que críticamente nos digan. Eso hace una generación atrás era imposible. Entonces yo creo que no nos vemos como rivales, no hacemos compartimientos estancos. La mayoría de los que estamos acá nos invitamos en general, estamos atentos a lo que produce el otro, nos mandamos WhatsApp o flyer, se dice ahora, para invitarnos a eventos. Eso es muy importante. ¿Qué es el Gran Chaco Americano? Bueno, mira, hay una cosa extraordinaria. A mí me toca dar postítulos en literatura del Gran Chaco Americano, y el Paraguay tiene su Chaco, Bolivia tiene su Chaco, el sudeste de Brasil tiene su Chaco, y el nordeste
tiene la región del Chaco en buena parte de las 4 provincias hasta el nordeste de Santa Fe. Es el corazón geográfico de la América del Sur, con una diversidad de culturas extraordinaria. Podría ser pensado que es un paisaje común, podría ser pensado que es una temperatura en común, que en algún momento nos describieron como desierto. Hay una antología paraguayo-boliviana que compila Javier Viveros, que se llama Chaco Mar Fantasma. Vos decís, Chaco Mar Fantasma. Dicen que descubrieron en la guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, sus patrias, los desiertos. Dice, ¿qué es el mar? La zona del deseo. Bueno, ¿qué le falta a Bolivia y qué le falta al Paraguay? Le falta el mar. Nuestro mar es ese desierto inconmensurable. Y acá la naturaleza y la literatura, ¿no? Todo el tiempo. Porque nosotros también, en lo que por ahí se escribe, en nuestras regiones, está como muy presente esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver la naturaleza con la literatura? Muchísimo. A tal punto que yo creo que los mejores narradores y los mejores poetas son los que saben leer la naturaleza. Creo que, no para ponerla como paisaje, hay un folclorismo o un paisajismo color local que lo primero que buscaba es meterte varias palabras y el paisaje decorativo. Ahora, yo creo que la lección de Horacio Quiroga es el clima como un personaje. En Corrientes, Chaco, en Misiones y Formosa, los verdaderos escritores y las escritoras te convierten al paisaje y al clima en un personaje que te agobia, que te asfixia, mistérico. Acordate toda la cultura, el pombero que es el que tiene secretos, ¿no? El pacto entre los personajes, entre el gauchito Gil y determinados lugares donde se escondía y nadie lo podía ver, se hacía como invisible. Entonces hay como el paisaje puede ser cómplice, porque es un personaje, o puede ser alguien que te asfixie. Me parece que en el Nordeste convertimos al paisaje en un personaje que nos acecha, invisible, pero le escuchamos la respiración en la nuca. Es muy impresionante, pero decías un poco, ¿no? Vos para hacer, entre otras cosas, muchos trabajos de investigación, para hacer tus tesis, tuviste que mirar, o en uno de ellos, tuviste que mirar programas educativos de literatura de las universidades, de las escuelas, y ahí ¿con qué te encontrás? Y en todo caso el trabajo de poder discutir esas miradas, cuán posible es para nuestras escuelas, ¿no? Para nuestras universidades. Qué bueno lo que decís. En el mapa Canon, que compartimos un trabajo con Mempo, tomamos 21 programas de literatura argentina de 21 universidades públicas. Hay una diferencia entre el 2007 y el 2019-2021. En el 2007 casi no había mujeres, casi no había escritoras, pero también casi no había escritores locales. Que yo, por darte un ejemplo, Universidad Nacional de Córdoba, casi no había cordobeses con toda la tradición. En Entre Ríos casi no había entrerrianos, en la UNE casi no había escritores propios. El mejor programa o el segundo mejor programa del país en literatura argentina hoy lo tiene la UNE. Una de las conclusiones, Cuyo y la UNE, en los dos están organizados por regiones. Vos encontrás una paridad entre autores de Buenos Aires y autores de distintos lugares, una paridad entre poesía y narrativa. En el 2007 era todo narrativa. Pasa que la literatura argentina era novela y cuento, claro. No había poesía. Es como que se va encontrando más diversidad. Hay muchas más mujeres, faltan todavía, y hay también el diálogo con los actuales. En la UNE tenemos una profesora cordobesa que concursó, que se llama Lucía Caminada. Tal vez por ser de afuera se puso a investigar y es un orgullo para la Universidad Nacional del Nordeste ser una de las universidades que en letras es más federal. No era así en el 2007. Ahora, con respecto al trabajo del editor, el trabajo del antólogo, el trabajo del gestor,
¿cómo estamos nosotros y qué perspectiva tenemos? Porque, bueno, me parece que ahí hay una puerta de entrada también, generar colecciones, generar antologías, y después cada cual elegirá el camino, ¿no? Pero tenemos gente, estamos formando gente que pueda trabajar en eso que es muy necesario, me parece, para la literatura también. Hay una pedagogía de la lectura literaria que para mí es clave, porque se perdió la lectura, Eduardo, la lectura literaria. Hoy se lee mucho en las redes, pero durante algún tiempo se perdió la lectura literaria. Y ahí, dice Graciela Montes y Emilia Ferreiro, un neoanalfabetismo, porque la literatura es la que te amplía la imaginación. Generaciones de docentes han perdido eso. Hoy te podría decir que hay poca gente dedicada a la literatura, han elegido más la semiolingüística. Si yo te tendría que decir, ¿qué es lo que elige un investigador en esta zona? Y está fantástico, a mí me gusta porque es riquísimo, la sociolingüística, la semiolingüística, en una relación sobre un porcentaje de 10, 7 eligen la lingüística, claro, y 3 la literatura. Somos una tribu muy pequeña los que nos dedicamos a la literatura. Ahora, ese es un problema. Ahora, te leí por ahí que este trabajo que hay que ir haciendo y que tenemos en este momento una producción muy importante que nos permite plantarnos de otra manera con relación al centro, sin soberbia, pero sin baja autoestima tampoco, ¿no? Es decir, nuestro lugar justo. A mí me parece que esto es increíble porque me ha pasado de comprar libros, pero a propósito compraba, que recomendaban como la gran novela o el gran libro de cuentos los suplementos literarios, los grandes suplementos literarios, y cotejarlo con un José Gabriel Ceballos, con un Osvaldo Mazal o un Orlando Bambreano, Mempo o Molfino. La verdad que la frivolidad, la novedad, la superficialidad de esos textos me aburrió, no pude terminar. Aparte, un hastío, como está de moda, no contar nada. Claro. El narrador que cuenta historias estaba como desactualizado en cierto momento, ahora se revaloriza. Yo creo que hay una sobredimensión porque la industria editorial hace lobby para que los suplementos publiquen. Entonces vos hablás de eso. Ahora, si sos un lector literario tenés que descubrir que nosotros no tenemos nada que envidiar. No es para agrandarnos, pero como vos decís, vamos a discutir que cuando un escritor de nuestra región escribe literatura, piensa en todo. Es literatura nacional, aunque hable solamente de Corrientes, claro, pero son dramas humanos, pasiones humanas. Dante Alighieri hablaba de una región chiquitita de Italia, claro, de Florencia. ¿Pero por qué es literatura universal? Por la hondura. Buenavista, que es la ciudad que inventó, el pueblo que inventó José Gabriel Ceballos, no tiene menos hondura que Macondo, claro, de Gabriel García Márquez. Yo creo que es esto, el desprecio que hay y por desconocimiento de lo que se produce. También me niego a hablar del interior del país, porque ¿qué sería el exterior y el interior? Viste que el lenguaje nos condiciona. Por supuesto, la mirada, por eso, ¿no? Y cómo no. Y la educación ahí juega un papel también, digamos, fundamental, ¿no? Es increíble cómo se nos fue el programa, pero antes de terminar, vos estás presentando ahora, en breve, Fantasmas del Paraná. Estás preparando una antología argentino-paraguaya de la colección Yataí y hay una tesis, Malvinas desde el Chaco, 40 años después, ¿no? Todo esto a presentar. Sí, arranco por lo último, porque van a ser excombatientes chaqueños y correntinos contando la historia a 40 años de Malvinas en la isla del Cerrito. 2 islas y además la hija de uno de los muertos en Malvinas se llama Malvina Soledad y mucho tiempo después descubrió por qué se llamaba de esa manera y es con. Después lo otro, la antología la estamos haciendo con un poeta paraguayo, Fernando Pistilli,
y yo, y es hermoso lo que estamos viendo. Es hermoso. 15 escritores y escritoras del Paraguay, ahora nos dedicamos a la narrativa, y 15 escritores y escritoras del Nordeste, que hay muchos los que has visto acá. Y te quiero contar cómo nace Fantasma del Paraná. Un día, una mujer al amanecer, por la costanera nueva de Corrientes, se la vio caminar descalza. Había dos pescadores que se inquietaron porque venía, y la mujer se largó a caminar al Paraná, ahora que estaba tan bajo, para buscar lo que el río le robó. Señora, no vaya, señora, no vaya. La señora se perdió. Y a los pocos días una legión de mujeres a caballo o a pie se largaron a buscar lo que el río les había quitado. Así arranca la novela, que se sitúa entre la orilla de Corrientes y la orilla de Resistencia. Tete, muchas gracias. Gracias a vos, Eduardo. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales de eduardo-ledesma.com, en los repositorios digitales del Diario Litoral y todas las semanas por Telenor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.